Bienvenidos a Viviendo por la Fe, un espacio donde fortalecemos nuestro espíritu y caminamos juntos en la luz de la palabra de Dios. Nuevamente es un placer poder estar con usted, apreciado amigo y amiga. Estamos en la temática Viviendo por la Fe. La última lección en esta ocasión en referencia a este titular nos lleva a entender que el justo vive por la fe. Y usted y yo, a pesar de las diferentes derrotas que hemos tenido en el pasado, hoy no nos podemos desanimar, puesto que podemos tener victorias. Recordando que nuestro líder, nuestro capitán, el general de la batalla, es el Jehová de los ejércitos. Él no ha perdido ninguna batalla, por lo tanto usted y yo tenemos garantizada la victoria. Por lo tanto, nosotros podemos entender que estas victorias son realizadas porque hay alguien que está actuando también en nosotros y con nosotros. Jesús ha mencionado que explicar esto puede ser un poco complejo, puesto que, como dice Juan el capítulo 3 del verso 8, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo obra el Espíritu en el hombre para subyugar sus pasiones y hacerlo victorioso sobre el orgullo, la envidia y el egoísmo? Es algo que solo conoce el Espíritu. A nosotros nos basta con saber que simplemente es así. Y así será todo el que desee por encima de cualquier otra cosa una obra tal en sí mismo y confíe en Dios para su realización. Quizás tú y yo no podemos explicar este mecanismo de cómo es que funciona. Pero el apóstol Pedro fue capaz de caminar sobre el mar, ¿recuerda usted? Entre las olas que se abalanzaban sobre él, pero sabemos que a la orden del Señor sucedió así. Por tanto tiempo como mantuvo sus ojos fijos en el Maestro, el divino poder le hizo caminar con tanta facilidad como si estuviera pisando la sólida roca. Pero cuando comenzó a contemplar las olas, probablemente con un sentimiento de orgullo por lo que estaba haciendo como si fuera su propio logro, de forma muy natural, fue presa del miedo y comenzó a hundirse. La fe le permitió andar sobre las olas, pero en cambio, el temor le hizo hundirse bajo ellas, ¿recuerda usted? Por eso el apóstol vuelve a mencionar en Hebreos del capítulo 11, el verso 30, que por la fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. ¿Para qué se escribió tal cosa? Oh, para tu enseñanza y para la mía, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso es lo que nos declara el libro de Romanos del capítulo 15, el verso 4. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Se nos llamará tal vez a luchar contra ejércitos armados y a tomar ciudades fortificadas? No, amigo. En realidad, no tenemos una lucha contra sangre y carne. Tu lucha y la mía es contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, nos declara el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Pero las victorias que se han ganado por la fe en Dios sobre enemigos visibles en la carne fueron registradas para mostrarnos lo que cumpliría la fe en nuestro conflicto con los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La gracia de Dios en respuesta a la fe es tan poderosa en estas batallas como lo fue en aquellas, ya que dice el apóstol, leo 2 de Corintios 10 del 3 al 5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura o altivez que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, o todo pensamiento también, dice otras versiones. En realidad, no fue solamente enemigos físicos a quienes los valerosos héroes de antaño vencieron por la fe. De ellos leemos no solamente que ganaron reinos, sino también que obraron justicia, alcanzaron promesas. Y lo más animador y maravilloso de todo, amigo, es que sacaron fuerzas de la debilidad. Su debilidad misma les convirtió en fortaleza mediante la fe, ya que la potencia de Dios se perfecciona en la flaqueza. Entonces, reflexionemos. ¿Quién podrá acusar entonces a los elegidos de Dios, teniendo en cuenta que es Dios quien nos justifica y que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Quién nos apartará entonces del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación? ¿O quizás angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro? ¿O quizás el cuchillo? Antes, en todas estas cosas, hemos de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Romanos 8:35 al 37. Amigo y hermano, anímate a caminar en victoria. Ten fe en Jesús. Que Dios te bendiga. Viviendo por la Fe es un espacio que te ayuda a confiar y avanzar seguros en Dios. Hasta pronto.